Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con esta segunda clase de planeación de la producción. Iniciamos entonces primero revisando la solución al taller anterior. El taller era voluntario y era un taller referente a nuestro primer tema, que es errores de pronóstico. En ellos entonces comparamos dos métodos de pronóstico cualquiera, aún no los conocemos, pero debimos haber calculado unas medidas de ajuste en las que aproximadamente debemos haber obtenido estos resultados. Con estos resultados en mente y al comparar para cada una de las medidas de ajuste o para cada una de las medidas de error, al comparar entre los dos métodos, lo que me va a interesar es el método que me esté mostrando los valores más cercanos al cero. Entonces, si comparo en la primera medida de ajuste el error medio, me doy cuenta que el método 2 tiene un mejor comportamiento. Y para todas las demás medidas, si comparo el MAD, si comparo el MAPE, el MSE y la desviación, en todas las demás me está diciendo que quien tiene una menor medida en todo caso es el método 1. Por lo anterior, pues digamos que por mayoría podríamos identificar que el método 1 tiene un mejor comportamiento de ajuste para los datos iniciales. ¿Esto qué quiere decir? Lo que nos va a mostrar de alguna manera es que si bien estos errores son altos, porque esto es una medida de MSE alta, y este porcentaje de error es alto, fíjense que el MAPE es una medida porcentual que me está diciendo el porcentaje de error que está contenido en mi modelo solo por el hecho de usar ese modelo, independientemente del error adicional que hay en él. Entonces, si bien estas medidas no son buenas, en todo caso, al comparar los dos métodos, el primer método me está diciendo que tiene un mejor ajuste. En el periodo de calentamiento de los datos, en la parte inicial de los datos, se parece más, el comportamiento de este método 1 se parece más a los datos originales. Bien, ahora si yo grafico los dos métodos de pronóstico versus mi demanda real, me muestra que el método 1, que es este método en naranja, pues tiene un comportamiento que de pronto responde más rápido a los cambios de pendientes altas y bajas. En cambio, el método 2 pues es una recta continua que no está respondiendo a ninguno de los cambios dependientes que tiene los datos originales. Ya al revisar los errores el gráfico de los errores de los métodos de pronóstico, pues me puedo dar cuenta que el método 1 tiene un comportamiento que me está mostrando una tendencia significativa, digamos en la mayoría de los datos. Si yo trazo una línea por toda la mitad de los datos, me muestra que el modelo va a tender a que siempre el pronóstico esté por encima de los datos reales, por el simple hecho de que hay una tendencia positiva en él. Por otro lado está el método 2, que me muestra un comportamiento de los errores pues un poco más aleatorizado alrededor del 0. Bien, entonces al comparar los dos métodos por los dos criterios de decisión, vemos que el método 1 se ajusta mejor a los datos, pero no tiene buen comportamiento de los errores de pronóstico. Y el método 2 no tiene buen ajuste, pero el comportamiento de los errores de pronóstico parece ser más aleatorio alrededor del 0. Tal parece que ninguno de los dos métodos en realidad es un buen método para estimar o predecir lo que serían estos dos, lo que serían los datos de este ejemplo en particular. La recomendación entonces o la conclusión para este primer taller, al comparar estos dos métodos respecto a los datos originales, sería que
Hay uno que tiene mejor ajuste, hay otro que muestra un mejor comportamiento de los errores. Sin embargo, pues parece ser que ninguno de los dos métodos me está mostrando un comportamiento realmente bueno. La recomendación sería seguir probando nuevos métodos. Bien, si ya sabemos entonces cómo utilizar las medidas de error, cómo compararlas, cómo utilizarlas como método de comparación entre diferentes métodos y cómo concluir al respecto de ellos, pues entonces ya podemos empezar a ver lo que serían métodos de pronóstico como tal. Entonces, para empezar, vamos a mirar lo que sería demanda con tendencia, y para ello vamos a utilizar lo que son modelos causales. Ya en una clase anterior, en una introducción, habíamos visto que los modelos causales tienen un comportamiento en el que tengo una variable dependiente que depende de otras o de otra variable, y que hay una relación de causalidad. Ya enseguida vamos a retomar ese tema. Por ahora nos vamos a referir a lo que es la demanda con tendencia, y para ello entonces pues es importante mencionar que cuando tengamos una base de datos, siempre lo primero que vamos a hacer es graficar esos datos. En la medida en la que graficamos los datos, podemos entender qué tipo de comportamiento tiene. Podemos empezar a mirar si el comportamiento de los datos original pues tiene algún tipo de tendencia, si tiene algún tipo de estacionalidad, si tiene algún tipo de patrón que me haga pensar que yo puedo de alguna manera predecir lo que va a pasar porque hay un patrón constante. Entonces, lo primero siempre será graficar los datos que tenemos. Si en el caso tal dependen del tiempo, es decir, son una serie de tiempo, entonces es necesario empezar por entender cada una de estas componentes que tiene: su componente de tendencia, su componente de estacionalidad, su componente de estacionariedad. Si bien hemos mencionado, la estacionariedad no es un tema de estudio de este curso, es importante tenerlo presente que existe y que es un tema ampliamente estudiado pues en una esfera mucho más elevada. Ahora, si los datos tienen tendencia, que es nuestro caso de la clase del día de hoy, entonces nos puede interesar lo que es el análisis de los modelos causales. Para nuestro caso particular solamente veremos algunas regresiones. Entonces vamos a iniciar viendo lo que es una regresión lineal simple, y terminaremos viendo otras tantas regresiones. No las vamos a mirar de manera profunda, solamente vamos a mirar cómo las podemos pronosticar por medio de Excel. Entonces, lo que es una regresión lineal en general pues es una función donde tengo una variable dependiente y, y esa variable depende de unas variables independientes. Para nuestro caso particular solamente abordaremos el caso de la regresión lineal simple, y por lo tanto solamente tendremos una variable independiente, una x. Entonces nos encontramos con una función que depende de x, que la vamos a expresar de esta manera: y igual a mx más b, donde y es entonces la variable dependiente, m es la pendiente o es el grado de inclinación de la recta. Partamos entonces de que la regresión lineal siempre la vamos a ver como una recta. Tenemos entonces la pendiente, tenemos x, que es la variable independiente, y tenemos b, que es el intercepto o el corte que se genera con el eje y. Ya sabiendo entonces la definición de estas diferentes variables y parámetros de la regresión, entonces vamos a observar pues en este grafiquito tenemos el comportamiento de la demanda, que es este gráfico en azul, esta línea punteada en azul, y tenemos la regresión lineal, que es esta línea que atraviesa por todo el centro, que atraviesa mis datos originales. Fíjense entonces que en esta línea, si yo hago una representación matemática, un modelo matemático de esta línea, yo la voy a representar por medio de esta ecuación. La ecuación entonces genérica que yo tengo, y igual a mx más b, para este caso particular, para estos puntos, va a estar dado por y igual a menos 5,014 por x más 239,09. Si ese es el caso, entonces, y continuando con el modelo de ecuación anterior, tengo que la pendiente es igual a menos 5,04, y es fácil ver porque la pendiente es negativa, la pendiente está así. Si la pendiente estuviera así, pues sería una pendiente positiva.
Entonces nuestra pendiente es negativa, por supuesto sabemos que va a cruzar en este sentido a la recta, y además nos dice que el intercepto es de 239. ¿Qué quiere decir eso? Que el corte que va a tener esta recta, si la prolongamos de tal manera que corte al eje Y, lo va a cortar por aquí en el 239, ¿sí? Pero además nos dan un dato adicional, nos dicen que el R cuadrado de esta ecuación es de 0,25. ¿Cómo se interpreta este R cuadrado? Pues es un indicador de variabilidad de este modelo. Les queda de tarea consultarlo, pero importante mencionar algunas cosas. El R cuadrado es una medida de variabilidad que se lee en términos porcentuales. Entonces este R de 0,25 estaríamos diciendo que es del 25%. Y básicamente yo lo mido de 0 a 100% o de 0 a 1. ¿Sí? Es importante mencionar eso. La interpretación del R cuadrado les queda de tarea. ¿Cómo entonces hago yo para utilizar o para representar una regresión lineal en Excel? Pues lo primero es que me voy a ir a mi Excel, voy a ir al botón de opciones. En opciones voy a darle clic en complementos. Una vez está en complementos, voy a ingresar en esta parte de aquí, en administrar, ingreso, selecciono complementos de Excel, le digo ir, se va a abrir esta pequeña pestaña y aquí voy a habilitar, bueno, eventualmente pueden utilizarlas todas, pero para este caso vamos a habilitar esta opción, le vamos a dar en el chulito, que aparezca chuleado, donde dice herramientas para análisis. Y también pueden habilitar esta, herramientas para análisis VBA, pero para nuestro caso particular solamente necesitaríamos el primero. Chulean este, le dicen a aceptar y una vez le hayan dado a aceptar se van para su página principal de Excel y les va a aparecer aquí en la sección de datos, les va a aparecer una pestaña que se llama análisis de datos. Voy a ir a el archivo Excel a mostrarles exactamente lo que acabo de hacer. Me voy a archivos, opciones, complementos, está cargando aquí, complementos de Excel, le digo ir, habilito aquí, herramienta para análisis, le digo aceptar, él va a cargar el complemento en la herramienta mía de Excel, luego me voy a ir para datos y en esta sección de datos me voy a encontrar aquí, análisis de datos. Si le doy clic, él me va a permitir entonces ya acceder a las diferentes funciones que tiene el análisis de datos. Voy a cerrar, me voy a devolver para la presentación. Entonces, una vez que yo le haya dado clic en el análisis de datos, voy a venir acá y voy a escoger la opción de regresión. Cuando escojo la opción de regresión, él va a salir una ventana emergente donde me va a pedir que ingrese los datos de interés. ¿Cuáles son los datos que a mí me interesan? Entonces, el rango de la variable Y lo voy a seleccionar. Mi variable Y en toda base de datos pues será la variable que es dependiente. En el caso particular de nuestro ejemplo ya voy a mostrarles qué sería esta variable independiente. La variable X será el rango de los datos que son de la variable independiente. Esta opción de acá, la opción de rótulos, se selecciona únicamente si cuando yo estoy seleccionando mis datos aquí en el eje Y y en el eje X, si mi primera fila corresponde al título de mis datos, entonces yo selecciono esto. ¿Para qué? Para que Excel sepa que va a tomar esa primera fila no como un dato de cálculo, sino como un campo que entre otras cosas es un campo no numérico y que ese campo va a ser el nombre de esa columna de datos. Entonces solamente lo utilizo cuando el primer dato es el título. Si no estoy seleccionando títulos o no tengo títulos, entonces no lo selecciono. Yo puedo venir aquí y seleccionar un rango de salida. Este rango de salida es donde yo le digo póngame los datos en aquí, o puedo decirle simplemente que los ponga en una hoja nueva. Puedo seleccionar una hoja de Excel nueva o incluso puedo seleccionar que salga en un libro de Excel completamente nuevo.
En cuanto a los residuales, yo puedo decirle, los residuales es equivalente a los errores, y yo puedo decirle a los residuales que me grafique o que me extraiga lo que sea que yo quiera. Yo puedo decirle, saque los, y chuleo acá y le digo saque los errores o los residuos, y lo que me va a arrojar son precisamente los errores de pronóstico. En Excel lo califica de manera inversa como nosotros lo hemos calculado. Como lo hemos calculado es el valor futuro menos el valor demandado. Excel lo hace al revés, pero eso no es relevante porque los cálculos finales de las medidas de ajuste son equivalentes. Puede también calcular unos residuales estándar, que es la estandarización de estos errores. Puede graficar esos residuales. Si yo le doy clic aquí, él me va a sacar exactamente el gráfico de los errores de pronóstico, y puede sacarme también una curva de regresión ajustada. De igual manera yo le puedo decir que me arroje el gráfico de probabilidad normal, y en ese caso me va a graficar los datos junto a lo que sería el pronóstico. Bien, cuando yo una vez he seleccionado todos los datos, me va a arrojar esta información. Me voy a devolver a Excel, voy a tomar los datos, voy a ponerlos aquí un segundo. Entonces voy a empezar haciendo lo siguiente. Decíamos entonces que en mi modelo de regresión lineal simple yo tengo un y que es igual a un m por x más un intercepto. Esto quiere decir entonces que mi variable independiente va a ser esta x, y mi variable dependiente va a ser la demanda. ¿Por qué lo selecciono así? Porque la demanda, el valor que yo tengo de demanda va a depender del periodo de tiempo en el que yo me encuentro. Es decir, la demanda no es la misma en el mes de febrero que en el mes de mayo, ¿sí? ¿De qué depende la variable demanda o la variable compra o la variable venta que yo tenga en mi negocio? Va a depender en este caso del tiempo. Luego, para este modelo que tengo yo aquí, esta variable es la variable dependiente y esta variable es la variable independiente. Siendo así, entonces voy a realizarlo de cero. Me voy para datos, le digo análisis de datos, voy a buscar aquí regresión, la señalo, le digo aceptar y voy a escoger los datos. Entonces, en mi eje Y voy a tomar la demanda, y fíjense que estoy tomando el primer dato. Voy a tomar también la variable x, y de nuevo estoy tomando el primer dato, que son los títulos de mi modelo, de mi basecita de datos. Como estoy tomando ese primer dato, le voy a dar clic en rótulos. Ahora le voy a decir que me arroje los resultados aquí, le voy a decir un rango de salida y le voy a decir póngamelos aquí, más o menos, ahí quedarían. Le voy a decir que me arroje, dígamele que me arroje todo. Todo esto me sirve para que ustedes puedan ver de qué se trata y qué corresponde. Le digo aceptar y entonces él me va a arrojar todo esto. De todo esto me voy a referir a lo que para nosotros es realmente importante. Voy a esta parte de gráficos. Lo primero que voy a hacer es que estos gráficos le voy a cambiar el tipo de gráfico. Le voy a decir voy a cambiar el tipo de gráfico y le voy a poner un gráfico con líneas, ¿sí? A todos le voy a hacer lo mismo porque pues a mí personalmente me parece mucho más fácil ver los gráficos en línea. Entonces le voy a decir cambiar tipo de gráfico. Esto depende del Excel, del Office que tengan. En mi caso me aparece aquí, pero a ustedes les puede aparecer el icono en otra parte, ¿sí? De nuevo selecciono la gráfica, le digo cambiar tipo de gráfico, vengo aquí, esto es un gráfico de dispersión, entonces voy a señalar aquí con línea suavizada, aceptar.
Entonces, fíjense que este primer gráfico es el gráfico de los residuales. ¿Qué es el gráfico de los residuales? Este es el gráfico de los errores. Voy a agrandar un poquito este gráfico para que lo vean mucho mejor. Este de aquí, si se dan cuenta, es el gráfico de los datos originales y de la regresión que la atraviesa, ¿sí? El gráfico se llama curva de regresión ajustada, y este lo voy a agrandar un poquito más. Me está sacando el gráfico de probabilidad normal de los datos. Esto lo hace con los errores, con los datos porcentualizados, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Si yo me paro en cualquiera de las líneas, ella me va a señalar qué datos es los que me está tomando para la gráfica, ¿sí? Aquí en cualquier caso siempre me muestra todo lo que señale, siempre me va a mostrar qué es lo que me está calculando. Bien, entonces la salida original es esta, solamente me saca la curva de regresión ajustada, que es la gráfica inicial, esta, y me sale esta parte de aquí. Entonces, ¿qué son estos datos? Por aquí está el R cuadrado, coeficiente de determinación R cuadrado que les mencionaba al principio, que nos había dado 0.25 o 25%. Por ejemplo, fíjense que aquí me habla de que el número de observaciones son 12. Está hablando de este número de datos que yo introduje. ¿Qué es importante acá? Si este número no les aparece, es porque posiblemente se equivocaron cuando tomaron estos datos. O tomaron menos, o tomaron más, o posiblemente lo tomaron desde el título, pero no le dijeron que el primer dato era el título. Entonces es posible que les esté tomando más datos o menos datos, ¿sí? Entonces este dato es importante validarlo. También hay otros datos que son importantes conocerlos. Está el coeficiente de correlación múltiple, pero los, digamos, mayormente analizados o que nos sirve como comparativos con otros modelos es el coeficiente de determinación R cuadrado, por supuesto el R cuadrado ajustado. Son como los dos datos que son más fuertemente analizados para comparación de modelos. Entonces, bueno, hay que recordar un poquito esto. Este por su lado es pues la ANOVA del modelo. Esto es un dato que ustedes han visto en estadística inferencial, no me voy a referir a ella. Y aquí viene la parte que nos interesa a nosotros. Entonces él me está diciendo: el coeficiente relacionado a la intercepción es de 239,09. ¿Qué es este dato? Este es mi famoso B, ¿sí? Yo tengo que B, el intercepto, es de 239,09. Y por su lado la pendiente es este que me está sacando como periodo. Fíjense que él lo llama periodo porque es el que yo tengo asociado a mi variable X, ¿sí? Y yo le puse ese nombre cuando definí que era el rótulo. Entonces la pendiente es igual a menos 5,01. Bien, estos son los dos datos que a mí me van a interesar. Si me devuelvo para las diapositivas, esto debe ser equivalente a la primera ecuación que yo les presenté en el modelo, ¿sí? Menos 5,014, que es digamos un número equivalente si yo ajusto los decimales, y el intercepto 239,09, ¿sí? Entonces es equivalente, y de aquí saco estos porcentajes. Luego mi ecuación me los voy a llevar para acá arriba. Mi ecuación que tengo en este sentido me quedaría y igual a, poner menos 5,01 por X más 239,09. Bien, de ahí es donde sale la ecuación. Bien, tengo la ecuación. ¿Qué hago yo con la ecuación?
Pues fíjense que a la final le dimos opción para que salieran los otros daticos, y lo que me está sacando es todo esto. Él me dice, esta es su observación, este es el pronóstico de la demanda. ¿Cómo me está sacando el pronóstico de la demanda? Para los 12 datos que yo conozco, él me está generando un modelo de pronóstico que no está pronosticando, está solamente en el periodo de calentamiento. ¿Sí? Estoy generando el modelo matemático en el mismo espacio en el que yo ya conozco la demanda. ¿Para qué? Para simplemente poder comparar los dos datos. Además me calcula los errores estándar, y luego los datos normalizados. ¿Sí? ¿Cómo calcula entonces este pronóstico de la demanda? Voy a correr esto para mostrarles cómo lo calcula. Entonces él simplemente va a venir y va a tomar, si mi ecuación es y igual a m, voy a tomar el m y lo voy a fijar. ¿Cómo fijo esto? Pues fíjense que él me está poniendo dos signos de pesos antes de la B y antes del 34. ¿Qué significa antes de la B y antes del 34? Cuando yo pongo un signo de pesos antes de la B, lo que le estoy diciendo es que me está fijando esta columna. Y cuando lo pongo antes del 34, lo que le estoy diciendo es que me está fijando esta fila 34. Luego, si fijo columna y fija, estoy fijando la celda completa. ¿Listo? Yo puedo escribirlo manualmente, puedo escribir peso, B, peso 34, o lo otro que puedo hacer es oprimir la tecla F4 una vez haya escrito la celda. Son las dos formas de hacerlo. Entonces, entonces yo decía que esto es igual a pendiente, y la pendiente va multiplicada por X, y decíamos que X es la demanda, ¿cierto? Entonces tengo la demanda, y luego voy a cerrar paréntesis acá, y luego le voy a sumar el intercepto, ¿sí? Y al intercepto de nuevo le puedo hundir aquí, me paro en esta celda en donde escribí la celda, hundo la tecla F4, o puedo escribir manualmente peso y peso. ¿Sí? ¿Para qué lo fijé? Porque yo voy a arrastrar la fórmula, y en la medida en la que la arrastro, pues fíjense que lo único en lo que está cambiando es que está corriendo lo bajó completamente y dejó permanentemente estos dos. Bien. Bien, entonces fíjense que calculando la ecuación del pronóstico con este intercepto y esta pendiente que nos da unos datos exactamente iguales a los de la demanda. Ahora bien, este es el pronóstico en el periodo de calentamiento. ¿Cómo aplicaría entonces de aquí en adelante? Pues digamos para los meses que seguirían, que sería el mes 13, 14, 15, 16, 17, de aquí en adelante, pues lo que tendríamos que hacer es seguir arrastrando nuestro datico. Ahora, él no me está calculando porque yo tomé fue el dato de acá, lo voy a venir, lo voy a tomar de aquí, ¿sí? Es exactamente el mismo dato que estaba arriba, solo que lo voy a tomar aquí para que ya me tome estos datos, ¿sí? Entonces él viene y me toma este dato, y así sucesivamente, y puede crecer tantos periodos yo le ingrese de aquí para abajo, y siempre me va a tomar pues el coeficiente del intercepto que yo le ingresé, ¿cierto? Bueno, entonces de nuevo este sería el modelo de pronóstico en su periodo de calentamiento, que es donde yo conozco los datos que estoy comparando con los datos originales, y de aquí en adelante sí el pronóstico, que es el horizonte futuro, que yo no conozco. ¿Cómo sé yo si este pronóstico es bueno o no es bueno? Pues entonces debo calcular los errores de pronóstico. ¿Cómo los calculo?
pues digamos aquí ya me los están dando, pero yo también puedo venir, calcular los errores y según lo que hemos dicho son los datos pronosticados o del modelo de pronóstico menos los datos reales, y los datos reales son estos de aquí, y arrastro. Bien, fíjense que como lo habíamos dicho, aquí da exactamente el mismo número pero con signo contrario. ¿Por qué? Porque en Excel lo calcula al revés, no lo calcula pronóstico menos demanda, sino demanda menos pronóstico. Esto es irrelevante porque a la hora de calcular las medidas de ajuste me da exactamente los mismos valores. Bien, entonces si volvemos a nuestras diapositivas, pues tenemos entonces la misma salida del análisis de datos y el gráfico. Aquí me está señalando nuevamente entonces quién es la pendiente, quién es la intersección. Me muestra que es exactamente la misma ecuación que tenía en un inicio, la misma que aparece en el gráfico. Pero bien, ¿cómo hago yo para generarla aquí en el gráfico? Yo también puedo hacer esto. Yo me puedo venir y voy a hacer entonces un gráfico, voy a insertar un gráfico, digamos que voy a insertar un gráfico de dispersión, tal cual. Y digamos, estos son mis datos originales. Yo los voy a ajustar un poco porque si se dan cuenta quedó como muy amplio, digamos el margen o los datos que tengo a nivel horizontal, entonces lo voy a ajustar un poquito. El dato más amplio llega casi a 300 y el más bajito está como en 150, entonces le voy a dar doble clic. Él me va a abrir aquí las opciones asociadas al eje vertical, entonces en el mínimo le voy a poner que sea 140 y en el máximo le voy a poner que quede ahí en 300. ¿Por qué lo hago así? Porque son el dato más bajito y el dato más alto, y así entonces la gráfica tiene más sentido. Bien, entonces lo siguiente que voy a hacer es voy a señalar mis datos. Le voy a decir aquí en el más, le voy a decir que me agregue una línea de tendencia, y a esta línea de tendencia le voy a decir que me dé todas las opciones. Bien, entonces cuando yo le digo que me agregue una línea de tendencia, él por defecto me está poniendo una línea de tendencia lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea es absolutamente igual a la de la regresión lineal. Entonces, de todas maneras, yo puedo venir aquí y escoger cualquier tipo. En este caso estoy escogiendo la lineal, y acá en la parte de abajo le voy a decir que me presente la ecuación del gráfico. Él me la presenta aquí abajito, yo la puedo crecer de tamaño si yo quiero. De nuevo, profesora, me salí, no sé qué hacer. Entonces vengo y señalo la línea de tendencia y vuelvo otra vez al menú donde estaba. Voy a decirle que me presente el R cuadrado, que ya lo habíamos visto, y le voy a decir también que me señale la intersección con el eje Y. Bueno, esto me cambia el plano, no lo necesito, la voy a quitar. Bien, digamos, estos son los tres datos más importantes para mí. Esta línea de tendencia me muestra entonces la ecuación y el R cuadrado. Bien, esta es digamos la siguiente forma como yo podría generar mi regresión lineal. Bueno, entonces pues digamos este sería el panorama del cálculo manual, que ya lo hicimos también, y ya con esto cerramos lo que sería la regresión lineal en su aplicación simple en Excel. Ahora, como se pudieron haber dado cuenta, por medio del gráfico yo puedo generar cualquier otro tipo de regresión. Tengo la opción de generar regresión exponencial, regresión logarítmica, regresión polinómica, regresión potencial. Bien, para cada una de estas regresiones, entonces yo grafico los datos. Después de graficarlos me voy a la línea de tendencia y aquí vengo y señalo. Ya hicimos el ejemplo con la regresión lineal, pero yo puedo escoger cualquier otra. Si es el caso en que yo quiero probar si la regresión exponencial aplica mejor, vengo, señalo la regresión exponencial,
presento la ecuación del gráfico y me aparece la ecuación en la parte izquierda. Y fíjense que luego vengo y lo represento. Vamos a hacer el caso de la regresión exponencial. Entonces, lo voy a hacer aquí. Regresión exponencial. Entonces, lo primero que me decía las instrucciones es, pues ya como tengo yo agregada, lo voy a borrarlo de cero, voy a borrar la línea de tendencia también. Bien, entonces voy a agregar la línea de tendencia, le voy a dar más opciones y aquí voy a señalar que sea de tipo exponencial y luego voy a presentar la ecuación. Bien, entonces sale esta ecuacioncita. Ahora lo que voy a hacer es, si yo quiero qué pena, la borré. Bien, si yo quiero generar el modelo a partir de la ecuación, o sea, tengo esta ecuación y de aquí en adelante lo que yo quiero es saber cómo se comportaría el pronóstico. Para yo saber cómo se comporta el pronóstico, pues tengo que aplicar esta ecuación. Entonces, bueno, voy a correrlo aquí para probar los siguientes periodos: 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a probar hasta el periodo 18. Y aquí entonces, ¿qué voy a hacer? En realidad yo no necesito hacerlo acá, el pronóstico es definitivamente este de aquí, pero yo aplico el periodo de calentamiento de nuevo para poder luego calcular las medidas de ajuste, calcular los gráficos de error y mirar y comparar diferentes modelos y saber cuál es mejor. Para eso es que yo calculo esta parte de acá. Por lo demás, simplemente debería calcular esto para calcular realmente el pronóstico. Lo voy a hacer todo. Entonces la ecuación me dice 240,19 que multiplica a, y me aparece una e. Esa e es la función exponencial, que la voy a calcular como exp en Excel. Abro paréntesis, toda función en Excel está el nombre de la función y luego va entre paréntesis y me dice el número que va en exponencial, póngalo dentro del paréntesis. Matemáticamente el número se escribe así y el número es menos 0,025 y este 0,025 está multiplicando a x. Entonces lo voy a multiplicar. ¿Y quién es mi x? Mi x de nuevo es esta variable, entonces voy a escoger mi primer x. ¿Sí? Aquí no tengo necesidad de fijar nada porque yo estos números los estoy poniendo manualmente. Como lo pongo manualmente ya es un número que es una constante. Y el número que sí se va moviendo es esta del periodo porque yo vuelvo y aplico esta ecuación para cada uno de los diferentes periodos. Bien, lo voy a quitar unos decimalitos y la voy a correr hasta por acá. Bien, entonces en este espacio yo calcularía los errores de pronóstico, comparo con los otros modelos y a partir de aquí tengo el pronóstico. Si yo fuera a graficarlo, entonces le diría aquí, puedo decirle aquí en seleccionar datos, le puedo decir que voy a agregar un dato, le puedo decir que voy a agregar, este es el nombre, estos son mis valores de la X y estos van a ser mis valores de la Y. Entonces él me la muestra. Evidentemente hasta aquí viene, hasta este punto acá, hasta el 12 es el periodo de calentamiento, que es donde yo comparo los datos reales con el modelo de pronóstico y a partir de acá pues me muestra qué es lo que el pronóstico seguiría haciendo o para dónde me diría el pronóstico que me sigo comportando, ¿sí? Digamos, evidentemente en la gráfica uno ve que no es muy bueno, ¿sí? No se parece para nada en el ajuste. Tendríamos que comparar las medidas de ajuste con los errores que nos dé hasta acá, compararlo con las medidas anteriores. Así, de la misma manera, podemos entonces aplicar la regresión exponencial. Podemos calcular también, por ejemplo, la polinómica o la logarítmica. Digamos, aquí estamos mirando cómo sería la regresión logarítmica. De nuevo aquí aparece la ecuación
y aplico la ecuación, ¿sí? Menos 13,91 que multiplica, ¿sí? Multiplicado por, en Excel, ese logaritmo natural se escribe ln, abro paréntesis, escribo el valor de la x, que sería mi primer periodo, cierro paréntesis, más 229,68, que es la siguiente constante de mi regresión logarítmica simple. Bien, y así sucesivamente puedo aplicar todas las demás regresiones. ¿Cuál es la tarea que nos queda entonces? Vamos a calcular los métodos de pronóstico para la regresión polinómica, que no la vimos. Vamos a hacerlo para grado 2 y para grado 3. Y vamos a aplicar la regresión potencial. Además vamos a calcular las medidas de ajuste para cada uno de los métodos. Entonces vamos a calcular el ME, el MAD, el MAP, el MCE, la desviación, a graficar los errores y a comparar nuevamente. Lo ideal sería pues no solamente hacerlo para estas medidas que les estoy dando, sino replicar las que acabamos de ver en clase. Bien, muchas gracias, nos vemos en una siguiente oportunidad.